buenos días. Gracias por compartir esta jornada con nosotros esta mañana. Gracias a las personas que han estado en la mesa anterior, por supuesto al decano del Colegio de Psicología. Muchas gracias, Antonio. Bueno, qué decir. Gracias por la organización. Gracias al profesor Cruzado y a mis compañeros de la comisión promotora por el trabajo de todos estos años, por el entusiasmo, la ilusión y el seguir caminando juntos, y sobre todo gracias por poder dar voz a los pacientes, que es esta mesa que tengo el lujo de poder moderar. Y bueno, que es la primera mesa en la que vamos a debatir sobre esta asistencia psicológica especializada en cáncer y final de la vida, y que paso a presentar a los componentes de la mesa. Les voy a presentar a todos y luego ya a cada uno de ellos les daré la palabra. Así que van a ser unos minutillos de escucha y esfuerzo por su parte, porque es muy interesante el currículum de cada uno de ellos y es por eso que les hemos invitado aquí a contarnos su experiencia, ¿no? Doña Begoña Barragán García es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, tiene una sólida formación en dirección empresarial, lleva más de 22 años de experiencia en la dirección de asociaciones de pacientes, contando con formación específica en el área adquirida en cursos de formación en la Harvard Kennedy School y en el IS Business School. Desde el año 2002, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemia, y promueve la creación del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la GEPAC, que preside desde el año 2010, que está integrada por 130 organizaciones de pacientes con cáncer, más representativas de nuestro país y de América Latina, y de la que aprendí la importancia de celebrar los momentos especiales, aunque uno esté encerrado en una habitación en Navidad, ¿verdad? Así que gracias, Begoña, por tu presencia y por acompañarnos con esa energía rosa. A Andoni Lorenzo Garmendia, empresario y paciente crónico, presidente de la Asociación de Diabetes de Álava desde el 2006 al 2015, donde comenzó su andadura en el asesoramiento, siendo presidente de esta asociación durante 9 años, presidente de la Federación Española de Diabetes durante 7 años, gran defensor de los derechos del paciente, de su participación activa con voz y voto en el Sistema Nacional de Salud y aquí hoy. Lorenzo es desde 2016 presidente del Foro Español del Paciente, es miembro del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano, asesor del Comité Científico, asesor externo de CIBER-ESP en Salud Pública y Epidemiología, ¿sí? Miembro del Comité Estratégico del Ministerio de Sanidad en Atención Primaria, miembro del Comité de Seguridad del Paciente del Ministerio de Sanidad y miembro del Plan Estratégico contra el Ictus del Ministerio de Sanidad. Además, colabora como evaluador externo en el Instituto Carlos III y de él he aprendido la importancia de escuchar al que escucha, y el paciente está siempre escuchando y es muy importante que le escuchemos. Gracias. Buenos días. A continuación escucharemos a Francisco Palazón Espinosa, maestro, gran maestro, licenciado en Pedagogía, maestro tutor en Educación Infantil y Primaria y en Educación de Adultos y como especialista en Pedagogía Terapéutica y Orientación en Educación Secundaria. Es padre de un niño diagnosticado de leucemia en 1989 que falleció después de un año de tratamiento, y esto le impulsó a poder ayudar a la gente, a poder ayudar a las familias y a los peques, y es presidente de AFACMUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de Murcia. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, que agrupa nada más y nada menos que a 23 asociaciones en toda España. Desempeña el cargo de secretario y ha desempeñado el cargo de presidente. Y en los últimos años está colaborando con la Federación como asesor, coordinando el trabajo de las comisiones de psico-oncología, por eso es que está él hoy aquí, de trabajo social, sanidad, voluntariado y de educación. Y de él he aprendido eso, el que siempre tiene las puertas abiertas para ayudar a la gente a afrontar situaciones de sufrimiento, ¿verdad? Así que gracias. Y por último, y no menos importante, nuestra querida Matilde Pérez Ranz, que no sé si tengo palabras para decir tantas cosas de ti, pero voy a decir lo que me ha pedido que os transmita, muy importante. Ella es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, posgrado en Bioética Médica del Instituto Borja de Bioética y de la Universidad Ramon Llull,
coordinadora del Grupo de Apoyo entre Iguales para Familias en Atención Paliativa Pediátrica, miembro del Grupo de Trabajo de Familia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, responsable actualmente de Evaluación e Impacto en la Fundación Vilavecchia en Barcelona y, lo más importante, madre de Hugo, de Valentina y de Blanca, y con quien aprendo la generosidad de la apertura. Incluso en la presentación que les va a hacer a ustedes, yo le decía, pon alguna foto de estas tuyas tan lindas, y aquí nos decían, igual fotos no, porque bueno, ella os quiere regalar incluso parte de su vida, ¿no?, a través de alguna foto, y yo tengo el lujo de poderla presentar, así que sin más pasamos a comenzar con la mesa, con doña Begoña Barragán, y tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Carola. Muchas gracias por invitarnos y por dar voz a los pacientes. Creo que estamos, gracias Juan Antonio, estamos en un buen momento los pacientes, ¿no? Porque por lo menos se nos nombra. No se nos tiene muy en cuenta, pero por lo menos ya se nos va nombrando y parece que se quiere hacer algo con nosotros. En unos sitios se nos trae con más interés que en otros, que bueno, aquí es de los sitios que nos traen con interés y así lo tenemos que agradecer. Yo os voy a explicar, no me quiero enrollar mucho porque sé que el tiempo, nos han dicho que nos ciñamos un poquito al tiempo. Os voy a explicar brevemente qué es esto de GEPAC, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, porque a pesar de que ya llevamos bastantes años, no todo el mundo lo conoce. Todo esto realmente nace en el año 2001, cuando a mí me diagnostican un linfoma. Yo pertenezco a esa generación de largos supervivientes, de esa palabra que no le gusta a todos los pacientes, pero que tampoco sabemos encontrar otra que nos ponga de acuerdo a todos. A mí no me molesta, me han llamado cosas peores y me gusta que me llamen superviviente, ¿no? Entonces, ya son muchísimos años y bueno, en esta evolución he aprendido muchísimo, no paro de aprender todos los días. En el año 2002, por la inquietud de no encontrar información básicamente sobre un tipo de cáncer no muy frecuente como era el linfoma, y cuando las redes sociales tampoco estaban tan actualizadas y extendidas como ahora y no había tanta información, nos hace a unos cuantos pacientes con linfoma unirnos y crear AEAL, que era la Asociación Española de Afectados por Linfoma. La verdad es que hicimos una asociación de pacientes sin saber ni lo que era una asociación de pacientes, ni para qué nos uníamos, ni lo que íbamos a hacer. Esa es la auténtica realidad. Esos eran nuestros objetivos, no teníamos ni idea de nada. Entonces, con esas premisas, lo que sí teníamos eran necesidades y dijimos, bueno, pues si necesitamos información vamos a buscarla. Entonces, pues tuvimos la suerte de contactar con asociaciones, sobre todo el mundo anglosajón, que estaban más avanzados que el movimiento asociativo en España, que ha ido siempre por detrás, como va todavía, aunque vamos avanzando, y aprender y sobre todo copiar mucho. Yo me especialicé en copiar. Todo lo que me parecía que podía ser bueno, pues si allí se hace y funciona, pues vamos a irlo haciendo aquí y vamos avanzando. Y efectivamente AEAL creció bien, fue avanzando bien. Y como éramos solo linfoma, había otros tipos de enfermedades oncohematológicas que nos pedían, oye, ¿y no tendréis un material para mieloma? ¿O no tendréis para leucemia? ¿No tendréis? Y fuimos ampliando y entonces, bueno, pues abarcamos toda la oncohematología. No contentos con eso, había otras asociaciones de pacientes que nos preguntaban, oye, ¿cómo lo hacéis? Pues id copiando de aquí, vamos, pues copiad. Es lo que sabemos hacer mejor. Y bueno, pues fuimos conociéndonos entre entidades y sí que notamos que teníamos una necesidad común y es tener a alguien que nos representase, porque había necesidades no resueltas que no podíamos resolver los pacientes, que había que llamar a puertas de administraciones y que si íbamos de uno en uno pasaba lo que pasaba, que no nos hacían ni caso. Ahora tampoco es que nos hagan mucho, pero bueno, por lo menos nos escuchan de otra forma y nos abren las puertas. Entonces, eso sumado a que había una de tantas crisis de las que pasamos cíclicamente, nos impulsó a que desde AEAL convenciéramos a otras 5 entidades a unirnos. Así, en el año 2010, 6 organizaciones de pacientes formamos GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Para no extenderme cómo fuimos evolucionando, del año 2010 al 2024 hemos crecido hasta 130. Más una división en América Latina,
que son 8 entidades las que están, pero una de ellas agrupa a 170 de América Latina, con lo cual tenemos una representación y una colaboración que muchas veces parece que es que nosotros vamos avanzados y les vamos dando mucho, pero ellos nos enseñan muchísimo y nos aportan muchísimo también. Entonces es una colaboración mutua que nos está enriqueciendo. Este año en GEPAC hemos tenido el lujo de incorporar a sociedades científicas que se han unido a nosotros. Así se ha incorporado la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la Fundación ECO. Son entidades muy importantes, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia también, son las principales sociedades científicas dedicadas al paciente con cáncer, y para nosotros que se unan a los pacientes nos parece un punto fundamental para de verdad llamar a esas puertas, ¿no? Dicho esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues no voy a detallar lo que hacemos porque seguramente os imaginéis que hacemos y damos los servicios asistenciales que se pueden dar en cualquier organización de pacientes. La diferencia está en que desde GEPAC la damos a todos los miembros de todas las asociaciones que representamos, porque no todas, al ser pequeñas, tienen todos esos recursos abiertos, y entonces las damos también desde GEPAC a las asociaciones que las demandan. Pero eso no lo voy a contar, sí que os voy a decir cómo vemos esto a lo que hemos venido, ¿no? A la especialidad. Lo primero, nosotros creemos que desde el mundo asociativo estamos haciendo lo que podemos, pero no estamos haciendo todo lo que debemos. Y me explico. Estamos poniendo parches. Cuando una asociación de pacientes da atención psicológica, estamos haciendo lo que podemos. Pero lo que debemos es conseguir que esa atención psicológica se dé a todos donde se tiene que dar, y es integrada donde está el paciente atendido. Independientemente de que además a lo mejor en un futuro eso siga existiendo como un refuerzo o como una posibilidad más. Pero el profesional de la psicooncología debería estar integrado en el equipo sanitario que atiende al paciente. Y allá donde está el paciente, que esté reconocido como un profesional sanitario más, integrado en ese comité multidisciplinar que se nos llena la boca de decir, comité multidisciplinar, sí, pero ¿dónde están los psicooncólogos en esos comités, ¿no? Entonces, yo soy gran defensora de la psicooncología desde siempre, desde los inicios. Tuve la fortuna, a lo mejor, de conocer la psicooncología en mi hospital ya en el año 2001, cuando me diagnosticaron. Y aunque en aquel momento yo no quería que me atendieran, porque es la verdad, estaba muy enfadada con la vida, sigo estando, ¿no? Porque no quería que me diagnosticasen, pero reconozco lo necesaria que es, porque un paciente con cáncer siempre necesita apoyo psicológico, no siempre tiene que ser profesional, eso es verdad. Y es que ahora estamos viendo que sí es importante ese apoyo psicológico en el diagnóstico, durante el tratamiento, en las recaídas, en el final de la vida, se abre una etapa que es la de los supervivientes y los largos supervivientes, que antes los pacientes con cáncer fallecían en un periodo breve de tiempo, pero ahora nos ha dado la manía de quedarnos. Y esa manía conlleva que, además de tener más años, entonces más enfermedades físicas y orgánicas, porque van con la edad, lógicamente. A mí me diagnosticaron con 41 años y ahora tengo 63, pues la edad está ahí, además de las secuelas de los posibles tratamientos, y físicamente tienes unas necesidades, ¿no? Bueno, pues emocionalmente también. Y parece que esto se difumina y nuestras familias tienen necesidades, y esto solo se consigue reglando las cosas y dando la atención y reclamando ese derecho. Es por lo que digo que las asociaciones tenemos esa asignatura, que ya que somos muchos, que somos fuertes y que estamos unidos, tenemos que aprobar esa asignatura y conseguir que se apruebe. Por el bien de los pacientes, no es ni por el bien de los psicólogos, no es por el bien de las administraciones, es por el bien de las personas que tienen una enfermedad en un momento concreto. Esa es una de las líneas nuestras de trabajo que es menos conocida, pero dentro de un programa que tenemos que se llama Cáncer, Cuestión de Estado, es una de las líneas de acción, es también el conseguir que cualquier aspecto necesario para un paciente sea cubierto, y entre ellos el de la psicooncología. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Andoni, cuando quiera.
Bueno, pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Yo, si me lo permitís, voy a hacer una explicación o una presentación un poco más generalista, porque estoy rodeado de grandes expertos, de asociaciones muy especializadas en el tema del cáncer, y evidentemente ellos tienen un conocimiento que yo no lo tengo. Pero bueno, la parte mía y mi experiencia en el mundo de las asociaciones, de las organizaciones de pacientes, pues sí que me gustaría trasladaros determinadas cuestiones que nos preocupan y nos ocupan diariamente, ¿no? Voy a hacer, no lo tenía previsto, pero como lo ha hecho Begoña, voy a hacer un resumen muy rápido de qué es el Foro Español de Pacientes. Nosotros somos una organización transversal, la forman 85 organizaciones, representamos a más de 3.000 asociaciones de pacientes. Cuando digo transversal, no actuamos en temas de patologías concretas, lo hacen las organizaciones que pertenecen al foro. Y somos el interlocutor con la administración, ¿no? El último ejemplo, bueno, hay más ejemplos, pero uno de los ejemplos que más trabajo nos ha llevado, por ejemplo, fue todo el tema del afrontamiento y el enfrentamiento con el COVID, ¿no? En toda la política de vacunas, que siempre pongo el ejemplo de que el primer plan de vacunas que nos presentó el Ministerio de Sanidad era un plan en el que el único criterio que se establecía para poner las vacunas era el de la edad. Recuerdo esa reunión con mucho cariño, lo digo de broma, porque fue una reunión muy dura, una reunión que estaba prevista que duraría 15 minutos, duró más de 2 horas y hubo tonos de voz bastante elevados. No entendíamos cómo en ese plan de vacunación no entraban los pacientes con enfermedades graves, ¿no? Porque veíamos que pues, eran grandes candidatos a que si se producía un contagio fallecieran, ¿no? No conseguimos que hubiera cambio en ese planteamiento, pero sí que el lunes hubo una declaración del cambio de ese plan de vacunación, y ahí incorporaron a los pacientes con cáncer, diálisis y trasplantados, ¿no? Bueno, estas son parte de nuestras líneas transversales de actuación, ¿no? Y luego apoyar, por supuesto, y dar voz a todas las organizaciones de pacientes. Me quiero unir, porque me ha encantado este gesto, yo creo que lo voy a empezar a utilizar, me quiero unir a la campaña y a vuestra solicitud, ¿no? Y quiero haceros una presentación muy breve, porque solo he traído dos pantallazos, pero para mí es un poco el apoyo de lo que supone el diagnóstico de un paciente cuando le diagnostican una enfermedad. Y hablo de enfermedad, aquí estamos hablando de una patología como el cáncer, que es una patología pues seria, ¿no? Pero yo me extiendo un poco a todas las patologías. Bueno, esta es una diapositiva que pues es muy recurrente, y la siguiente también, ¿no? Pero creo que habla mucho de cuál es el papel que las organizaciones de pacientes en las que trabajamos, ¿no? Decía nuestro fundador, Albert Jovel, que fue el fundador del Foro Español de Pacientes, decía, puedo entender que no me curen, evidentemente, pues la enfermedad es así, ¿no? Y decía, pero nunca entendería que no me cuiden. Albert falleció de un cáncer, ¿no? Y esto da una síntesis de cómo las organizaciones de pacientes valoramos lo que es la evolución, el desarrollo, el inicio, el tratamiento de una patología. Y la importancia que tiene para nosotros el cuidado, el acompañamiento en ese proceso del tratamiento, ¿no? La importancia que tiene la psicología. Yo suelo poner un ejemplo, el papel tan protagonista que tienen las organizaciones de pacientes en este aspecto del cuidado, porque el cuidado no solo es un hecho que afecta únicamente a los profesionales, el cuidado también va con los propios familiares, con los cuidadores, ¿no? Las organizaciones de pacientes también realizan un trabajo de cuidado, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Y como el papel tan protagonista que tienen los psicólogos en lo que es en el afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Y cómo el factor psicológico es tan importante precisamente para ese afrontamiento de la enfermedad. Yo suelo poner un ejemplo. Yo empecé en el mundo del asociacionismo, yo soy empresario, y yo tenía mi rutina diaria en mi trabajo. Un día me llaman y mi mujer me dice que la niña daba azúcar, 16 meses, vamos a urgencias. Bueno, nos dicen que tiene una diabetes tipo 1. Pues imaginaros el shock
para los padres es tremendo. Luego he tenido una trayectoria en el mundo de la diabetes en el que, bueno, pues he conocido a muchísimos padres de niños con diabetes. Yo creo que ninguno está bien, aunque les preguntamos qué tal estás, me dicen muy bien. Digo, no, tú estás hecho una birria. Y da igual que pase un año que pasen 15, ¿no? Al final el niño crece, pero sigue siendo tu hijo y sigue teniendo esa preocupación. Bueno, yo, ¿por qué considero la importancia de la labor de la psicología o de los aspectos psicológicos en el tratamiento y en el desarrollo y el afrontamiento de la enfermedad? Porque hace que tú puedas afrontar mejor esa evolución o ese tratamiento. Yo pregunté cuando llegué a urgencias si mi hija se iba a morir. No tenía ni puñetera idea de lo que era la diabetes. Me dijeron, no, bueno, hay que hacer esto. Bueno, pues te remangas y dices, venga, pa'lante. Pero no puedo ocultar que estábamos rotos, mi mujer y yo. Entonces, la enfermera nos recomendó acudir a una asociación de pacientes. Y eso es lo que hicimos. Pues claro, los padres al final miramos por internet, buscamos lo que haga falta por nuestros hijos. Fuimos a esa asociación de pacientes, de la que luego fui presidente, y recuerdo cuando entré a esa asociación, abrí la puerta y lo que vi allí me cambió completamente el planteamiento ante el afrontamiento de la enfermedad. Porque lo que vi fue niños como mi hija corriendo por los pasillos y se morían de la risa y estaban al corre-corre, al pilla-pilla. No tuve que hablar con nadie. Psicológicamente me dio un vuelco en la cabeza y dije, ya. Y aquí estoy. Han pasado 23 años y aquí estoy, ¿no? Al final me engatusaron con la asociación, acabé siendo presidente de la federación, ahora estoy en el foro, pero con esto quiero destacar la importancia que tiene la psicología. Hemos tenido nuestro congreso el pasado 18 de abril, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, y hemos dedicado una mesa específica con el tema de la psicología, porque creemos que la psicología tiene un papel muy importante en todas las organizaciones de pacientes. Y os animo a que os acerquéis, a que llaméis. Necesitamos muchos psicólogos en las organizaciones de pacientes, porque es parte, la carencia de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud hace que muchas veces las organizaciones de pacientes tengamos que suplir esas carencias dentro del sistema. Me estoy enrollando, me cortas, ¿eh? Y luego, pues al final uno, después de tantos años en este mundo, llega a una conclusión que para mí es crítica, ¿no? Que es el diagnóstico de la enfermedad siempre va unido al miedo y a la soledad. Esta es una frase que suelo utilizar mucho cuando estoy con médicos. En los congresos de médicos me parece algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay señores como este que está aquí en la foto, trajeado, que además lleva 20 años, muy empoderado, sabe mucho de la sanidad, mucho de la estrategia, pero os puedo asegurar que cuando voy al médico, lo voy a decir, me cago por la pata, tengo miedo. Y igual voy para una dermatitis, pero tengo miedo. ¿Por qué? Porque igual no es una dermatitis, igual es un cáncer, Y esto es algo que el miedo es algo tan variable, tan personal de cada persona, que me gusta resaltarlo, porque tienes miedo cuando te diagnostican la enfermedad, a ver si vas a ser capaz de afrontar todo ese proceso, ¿no?, del tratamiento. Tienes miedo si vas a tener dolor. Tienes miedo a ver si vas a estar a la altura porque estás casado, porque tienes hijos, porque tienes un trabajo. O sea, tienes miedo a muchísimas cosas, ¿no? Y esto es algo que siempre va unido. No se puede separar. Un diagnóstico lleva miedo. Habrá miedos más pequeños, otros miedos más mayores, pero siempre digo a los médicos, por favor, da igual la persona que tengáis delante, esa persona tiene miedo. Y tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar con él y explicarle, ¿no? Y luego la soledad, que es algo que también va muy unido a ese diagnóstico. A la soledad, ¿por qué? Porque no nos han enseñado, no nos han educado a tratar la enfermedad, no nos han enseñado ni educado a tratar la muerte, no sabemos muy bien cómo tenemos que actuar. Sí tenemos un buen procedimiento, que es cuando nos enteramos de un familiar o de un conocido, pues mandarle el WhatsApp, una llamadita, ánimo, tú puedes, tú eres muy fuerte, tú eres tal, tú eres cual, y se acabó. Y luego ya te da apuro el quedar un día a tomar un café con esa persona. ¿Qué le digo? A veces el propio paciente es el que no quiere, porque quiere tomar un café conmigo y ya sé de lo que vamos a hablar. De mi diagnóstico, de mi cáncer, de mi problema. Qué coñazo, bastante tengo yo con mi cabeza, que la tengo y todo el día machacándome. Y al final llegas un poco a una situación que en mayor o menor medida todos los pacientes tenemos, que es esta soledad, ¿no?, en este diagnóstico. Y luego, por último, sí quería hacer un comentario, porque veo aquí a él, y a él ya me lo ha oído decir, y alguno de vosotros también me lo ha oído decir, ¿no? La importancia de las camas en paliativos.
Mi padre murió en el año 2015 de un cáncer de estómago. Yo vivo en Vitoria. Se supone que es la capital del País Vasco, porque no tenemos camas de paliativos. La importancia del psicooncólogo. Siempre suelo decir, mi padre me dijo que ya se iba a morir. Y yo va para 9 años y tengo todavía ese trauma. Y yo creo que me moriré con ese trauma, ¿no? Yo estaba en la cama con él, en la habitación, y me dijo, hijo, hoy me voy a morir. ¿Y qué le dices a tu padre cuando te está diciendo eso, ¿no? Y con esa seguridad. Bueno, al final lo que me estaba diciendo era que había un procedimiento en el hospital en el que el paciente que tenía ya un riesgo de fallecimiento inmediato lo dejaban en la habitación y el compañero que estaba al lado lo sacaban. Él llevaba ya 10 días en el hospital y siempre le sacaban a él. Y se daba cuenta que el que quedaba al día siguiente fallecía. Claro, un día de repente salió su compañero y se quedó él. Y a las 9 de la mañana me dice mi padre, hijo, hoy me voy a morir. Es más necesario que nunca el psicooncólogo. Es muy necesario tener más expertos en salud mental. Desgraciadamente, no sé muy bien por qué razón, no los tenemos. Y no nos olvidemos de los familiares, que también necesitan mucha ayuda, porque al final también son los que tienen que dar ese empujón, ese cariño, esa ayuda a ese paciente que está sufriendo ese miedo y esa soledad. Y nada más, que muchas gracias, que al final todos somos y seremos pacientes. Muchas gracias. Buenos días. Como me ha presentado Carola, mi intervención va desde la perspectiva de un padre, no que ha tenido una experiencia como padre de niño con cáncer, sino lo que de alguna manera me han transmitido a lo largo de muchos años, tanto las psicólogas de mi asociación, los trabajadores, el trabajador social y el resto de los trabajadores, las psicólogas de la Federación Española de Padres, es decir, las psicólogas de las distintas asociaciones que forman ese grupo de trabajo que se llama Comisión de Psicooncología, y la vivencia es que de una manera u otra me han trasladado distintos padres y distintos adolescentes a lo largo de estos años. Por eso a lo mejor el planteamiento no va a ser muy científico, por decirlo de alguna manera, pero voy a intentar que os sirva para algo. Voy a intentar establecer, sobre todo en un primer momento, qué es lo que pasa, qué necesidades tiene un niño con cáncer y su familia. Y lo voy a diferenciar en 3 momentos que para mí son esenciales. El momento del diagnóstico, toda la fase de tratamiento y qué es lo que pasa al final. Esa evolución final que puede ser una curación, entre comillas, que puede significar un empeoramiento y la atención a nivel de paliativo, o que puede significar el fallecimiento. Hay un elemento fundamental en todo el proceso y que para mí es básico, que es la incertidumbre. Padre, niño, familia, no sabemos qué es lo que pasa y lo que es peor. No sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que debería de hacer. Y en esta diapositiva intento marcar qué necesidades psicológicas y de atención tengo yo como padre. Y he intentado ponerlo de esa manera. Es decir, mi gran preocupación es mi hijo enfermo de cáncer, mi familia, que se desmorona, mi situación laboral y económica, que también se desmorona. Y si os fijáis, aparece un yo, muy pequeñico, porque no me preocupa nada. Por lo tanto, ese esquema de atención psicológica que solemos tener que suele tener la Administración de atención psicológica demanda, aquí no se va a dar. Ningún padre, salvo momentos de ansiedad, de crisis de ansiedad que pueda haber, ningún padre va a solicitar nunca demanda de atención psicológica a nadie, ni al Sistema Nacional de Salud, ni a las asociaciones, ni a nadie, por muchos carteles que pusiéramos y por muchos teléfonos móviles que pongamos. Y eso para mí es una de las características especiales de la atención psicooncológica a los niños y a la familia. El diagnóstico en el cáncer infantil tiene una característica diferente a lo mejor al del cáncer de adultos. Para mí, significativa en 2 aspectos. Por un lado,
Nadie se lo espera. Los síntomas con los que suele aparecer el diagnóstico del cáncer infantil suelen ser muy banales. Puede ser pequeñas hemorragias nasales, algún dolor muscular, pequeños hematomas, que tanto los pediatras de los centros de salud como los padres pues lo achacamos a que está creciendo o que se ha caído en el jardín o cualquier cosa de esa. Y luego aparece ligado a un cierto sentimiento de culpa. Por desgracia, o por suerte, no lo sé, desde hace muchos años la opinión pública nos va transmitiendo una serie de agentes cancerígenos sobre los que tenemos que estar preocupados. Y cuando aparece el diagnóstico de cáncer a un hijo nuestro, nos llega esa llamada de atención, esa señal de alarma de que a lo mejor no he estado suficientemente preocupado de vigilar qué tipo de alimentos tomaba, a lo mejor estoy viviendo cerca de una antena de telefonía móvil, a lo mejor alguien ha fumado en la casa delante del niño y eso me genera sentimiento de culpa. El tratamiento, sabéis, en estos casos es un tratamiento largo que conlleva ingresos más o menos programados, pero a veces ingresos que se tienen que hacer porque hay una pequeña fiebre o por cualquier complicación. Hay que ir a tratamiento ambulatorio 2 o 3 veces por semana en un principio, se van espaciando más adelante. El tratamiento sabéis que es agresivo, efectos secundarios muy adversos y sigue estando la incertidumbre. La incertidumbre que aparece sobre todo porque me planteo si estoy bien en el hospital donde estoy, si debería de ir a otro hospital, porque hay muchos famosos que han utilizado Houston y no sé qué, que parece que da más seguridad. Porque aparece, y sobre todo desde que Internet está tan en uso, esa especie de tratamientos alternativos que pueden ser medio milagrosos, medio no sé qué, medio no sé cuánto, y nos llega información continuamente que nos aumenta esa sensación de incertidumbre de no saber si estoy haciéndolo correctamente. En el niño cuando es pequeño hay también una afectación psicosocial muy importante. Lo sacamos de su entorno, lo aislamos en el hospital, pero cuando está en casa también está aislado, porque está inmunodeprimido, no entiende lo que pasa, tiene miedo y, sobre todo, tiene una preocupación muy grande porque ve que algo pasa muy gordo porque sus padres están comportándose de una manera diferente. Yo me acuerdo de un crío, ahí en La Risaca, que una vez le decía a la psicóloga lo que le preocupaba a un niño de 5 años, que su mamá había dejado de pintarse. Algo gordo estaría pasando cuando la mamá no se pintaba al salir de casa. En el adolescente esa problemática es mucho más gorda porque sabéis que el tratamiento genera, por problemas de los corticoides, dificultades de movilidad, se engorda, se cae el pelo, no sé qué. Y claro, en un adolescente esos cambios de imagen corporal son muy difíciles de asumir. También le da miedo porque deja de relacionarse con sus amigos, con su entorno, con su instituto, con su no sé qué, con su no sé cuánto. Yo me acuerdo de un crío que me decía que cuando más ganas tenía de ponerse a volar, le habían cortado las alas. En los padres hay un problema económico importante. Hay un problema laboral porque, salvo aquellas personas que sean funcionarios, estén trabajando en grandes empresas y puedan permitirse esa situación de baja durante un tiempo y al volver al trabajo no pasa nada, en la mayoría de los casos la gente tiene un puesto de trabajo ligado a una responsabilidad, a una tarea específica que le desaparece. Es verdad que la empresa en un principio te dice no te preocupes que no pasa nada, lo importante es tu hijo. Pero ninguna pequeña empresa puede mantener una situación así durante como mínimo un año. En el caso de que alguno de los padres sea autónomo, pues ya lo podéis imaginar. Bajan los ingresos, aumentan los gastos, porque aunque es verdad que el Sistema Nacional de Salud cubre todos los gastos, pero no cubre los gastos de parafarmacia, esas cremas, esas leches especiales, no sé qué, no sé cuánto. Y lo más importante, cuando acudimos desde las asociaciones a las instituciones de servicios sociales, esas familias no son familias susceptibles de recibir ayudas de servicios sociales porque posiblemente en su renta del año anterior tenían unas condiciones económicas completamente diferentes. Sí. Hay problemas con los niños, con los hermanos. Y yo
indicaría este tipo de cosas. La intervención psicosocial, psicológica en los niños y la familia se basa fundamentalmente en el apoyo emocional, más que en terapia. Se necesita coordinación con el personal sanitario, se necesita ir dotando a las familias de recursos y de estrategias para afrontar la caída del pelo, cualquier situación especial. Hacen gestión de grupos terapéuticos, tanto con padres dentro del hospital, grupos de duelo, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes. 2 líneas sobre el cuidado paliativo a domicilio. Hay un modelo establecido por el Sistema Nacional de Salud que es precioso, pero que reúne estas características. Primero, tiene que ser pediátrico. No vale que atiendan a niños oncólogos de adultos. Tiene que ser las 24 horas y los 365 días. Tiene que estar coordinado con los centros de salud y con el servicio de urgencias. Tiene y está reconocido por el propio Ministerio que incluirse los aspectos psicosociales en esa historia clínica del niño. Tiene que cuidarse mucho para evitar lo que dijo Andoni, esa transición de oncología a cuidados paliativos para que no aparezca como que es el proceso para llevarte a la muerte. Hay diferencias entre las distintas comunidades y me gustaría señalar 2 cosas, una última reflexión. Cuando hablamos de intervención interdisciplinar, que todos la reconocemos, intervención interdisciplinar no significa sumar las intervenciones de médicos, psicólogos, no sé qué, no sé cuánto. Es un enfoque integral que queda mucho por hacer todavía. Otra cosa que me preocupa es el concepto de humanización. Humanización en los hospitales no es pintar el hospital de colores, es hacer que el enfermo se sitúe en un entorno mucho más humano y mucho más agradecido. Otra cosa que me preocupa mucho es que después de muchísimos años, aunque todo el mundo sea consciente y se nos llene a todos de la palabra integral, aspectos psicosociales y tal, sigue faltando en la formación de médicos y enfermería esos aspectos psicosociales y desde Federación estamos preocupados, Juan Antonio Cruzado lo sabe, tanto en la especialidad de psico-oncología como en esa nueva posible acreditación a los psicólogos en cuidados paliativos. Y lo siento porque, bueno, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la organización por darnos la posibilidad de estar aquí hoy hablando de las necesidades de atención psicológica para las familias que estamos en atención paliativa pediátrica. Muchas gracias a Carola por sus palabras tan cercanas. El Grupo de Apoyo Entre Iguales, el GAEI, es un grupo, a mí me gusta presentarlo como una comunidad virtual de confianza para familias que reciben o han recibido atención paliativa pediátrica y también integra a profesionales. En estos momentos tenemos más de 300 personas inscritas en el grupo. Os invito, al final de la presentación veréis un correo electrónico. Todos los interesados e interesadas nos podéis inscribir para integraros en el grupo. Y tenemos en torno a 40 participantes en cada sesión. Son sesiones online en el Zoom de la Sociedad Científica, de la PEDPAL. Llevamos 3 años de trayectoria, no me extenderé en esto, pero sí que me gustaría hablaros como de las 3 vertientes del trabajo del GAEI. Por un lado, el acompañamiento, que son estos encuentros virtuales, de los que hemos realizado en estos 3 años 20 encuentros de diversa temática, prácticos, a demanda, ¿no?, de los participantes, en los que se han tratado temas que mucho tienen que ver con aspectos emocionales y psicológicos, el tema de la toma de decisiones difíciles, la vulnerabilidad, qué pasa con los hermanos, qué pasa en Navidad cuando estás en duelo o cuando tienes un hijo o una hija enfermo. También tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y compartimos. La segunda vertiente sería la visibilización y la incidencia política. Hacemos divulgación, contamos de primera mano, ¿no?, nuestras vivencias a través de eventos como este.
a través de entrevistas, participación en medios de comunicación. Y también somos activistas, nos gusta presentarnos así, activistas por los paliativos pediátricos en España y especialmente por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Hacemos una carta que es una carta viajera y que nos ha permitido hacer también incidencia política, nos ha llevado hasta el Senado, donde se ha aprobado una moción histórica, y también al Defensor del Pueblo, y seguirá viajando. Finalmente, la vertiente de investigación, pues también somos un grupo de expertos a los que acuden pues, desde empresas que quieren hacer apps tecnológicas, doctorandos que quieren utilizar nuestro grupo, ¿no? Pero también nos invitamos porque somos muy fans de la investigación colaborativa. Y cuando recibimos, ¿no?, esta propuesta de participar hoy aquí, pues pensamos, bueno, pues vamos a hacer un pequeño experimento. Hicimos un breve cuestionario, la muestra es muy pequeñita, son 15 respuestas, pero sí que pensamos que nos da pistas, ¿no? ¿Cómo ven las familias? ¿Cuál es la fotografía, ¿no?, de este grupo de familias en atención paliativa pediátrica? Bueno, pues si veis, la gran mayoría ha recibido atención psicológica en algún momento. Cuando vemos los campos abiertos, ¿no?, pues nos explican pues, desde la muerte de mi hijo, por ejemplo, o en los hospitales durante los ingresos, ¿no?, hemos recibido esta atención, o por parte de nuestro equipo de cuidados paliativos pediátricos y atención a la cronicidad compleja. Si veis, bueno, respecto a la cobertura actual, pues veis un 60% que sí. Y en la tercera pregunta, ¿no?, también preguntamos, bueno, ¿de dónde viene, ¿no?, esa atención que recibís? ¿Vale? Si veis, más de la mitad es una atención pública. Sí que recibimos que también en el feedback del cuestionario, pues que es una atención pues que en ocasiones es escasa porque las agendas, ¿no?, de los especialistas están cargadas, que la atención privada resulta cara y difícil de acceder en ocasiones. Y en el campo de otra sí que aparece el tercer sector, ¿no?, que ha salido ya en la mesa, y cómo las fundaciones, las asociaciones tienen un papel, ¿no?, de llegar, ¿no?, de cubrir, intentar cubrir y mejorar esa atención donde no llega las instituciones públicas. Una pregunta también sobre la frecuencia. Lo más interesante lo vemos también en la categoría abierta, ¿no? Otra, pues cuando lo necesito, o dependía de la agenda del especialista, cuando me podía dar hora, o cuando estábamos en el hospital y a demanda en momentos especialmente complicados, en momentos especialmente críticos, o si es necesario varias veces por semana, ¿no? Se habla como de diferentes experiencias. Y respecto a los miembros de la familia, pues vemos la pareja, los hijos, tanto el paciente como los hijos sanos, y también, por ejemplo, la abuela o, en general, sí, o los hermanos sanos o toda la familia, ¿vale? Sí que yo llamo la atención sobre que un altísimo porcentaje de esta muestra le otorga la máxima importancia a recibir una atención psicológica especializada, y valoran su satisfacción con la atención recibida en una gran mayoría, sobre más de una puntuación de 8 sobre 10, ¿vale? Y con un 10 la mayor parte de ese porcentaje. O sea que cuando se recibe una atención especializada es muy valorada. He traído aquí las palabras, ¿no?, porque siempre creo que hablan por sí solas, ¿no? ¿Qué nos aporta la atención psicológica? Pues veis que habla de, pues nos ayuda a no sentirnos solos, nos ayuda a entender y nos da pautas, nos da herramientas, nos permite adaptarnos a la situación, a una situación tan complicada y tan cambiante, nos proporciona alivio también, nos hace transitar un camino de manera más llevadera, cierta liberación, ¿no? Soltamos, dice una madre, me ayuda a soltar mis emociones, salgo más ligera, ¿no? Salgo más ligera de la consulta y con algunas cosas claras.
¿Cómo ha de ser esa atención psicológica? Pues también nos lo dicen, ¿no?, los miembros del GAEI. Pues ha de ser, y aquí son ideas que ya han salido, un acompañamiento especializado, que sea comprensivo, que se integre en el equipo de atención de la familia, que se ajuste a las necesidades de cada persona. Y que sea una atención no solo para el paciente, sino también para su entorno próximo, ¿no?, también para sus cuidadores. Y al final, bueno, pues al final, ¿de qué se trata? Pues de poner a la persona en el centro, esto que oímos tanto, y los cuidados también en el centro, ¿no? Y la atención psicológica, en este sentido, pues es un pilar imprescindible para la atención paliativa pediátrica. Algunas propuestas, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir la atención psicológica que demandan, ¿no?, las familias que reciben atención paliativa pediátrica? Pues ha de ser un apoyo psicológico especializado, ¿no? Y esto sí que aparece a lo largo de no solo de este breve cuestionario, sino de esta trayectoria de compartir en encuentros. La especialización es algo muy importante. Una de los participantes en el cuestionario dicen: yo en un momento recibí atención de voluntariado, ¿no?, para charlar, para compartir, y está bien, pero en ese momento no era lo que necesitaba, ¿no? Necesitaba, dice, una atención profesional completa, ¿no? También ha de estar integrado en el equipo, porque el equipo que te acompaña en ese proceso, pues con ellos tienes vínculo, ¿no? Y es muy importante la figura del psicólogo o la psicóloga, no solo hacia la familia, el paciente y la familia, sino también dentro de la propia estructura del equipo. Es un elemento central, ¿no? Para paciente y familiares, ¿no?, el entorno próximo y significativo, que sea una atención idealmente pública, y durante la vida y también después del fallecimiento, ¿no? Habitualmente, cuando pensamos en atención paliativa, nos vamos a momento de final de vida, ¿no? Y en el caso de la atención paliativa pediátrica tiene especificaciones propias, ¿no? Es una atención que las buenas prácticas dicen que ha de darse desde el momento del diagnóstico, y la evolución de estas enfermedades que requieren, ¿no?, una atención especializada puede tener evolución de años, ¿no? Por lo tanto, es muy importante sobre la vida, ¿no?, durante la vida el paciente y su familia, y no solo en los momentos del duelo, obviamente, por supuesto. Sin olvidar el duelo anticipado, cuando tienes un diagnóstico que sabes que lleva aparejada una vida limitada. Yo había aportado aquí una reivindicación que ya hemos visto de Eduardo Quiroga y su pequeño compañero. Sí que os animo a apoyar esta petición, esta reivindicación. Y nada más, aquí tenéis nuestro contacto y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Matilde. Pues gracias a los cuatro. Pasamos a darle la palabra a los presentes y a los ausentes, pero presentes de otra manera. Ha estado muy claro, dicen por ahí. Estaba claro porque queríamos que vinieran a esta mesa, ¿no? Hablarnos del proceso, de la importancia desde el diagnóstico, del acompañamiento profesional, estando bien formados para poder entender el mundo médico que os acompaña desde ese momento en el que uno va con ese miedo y, ¿no?, pues si no lo entendemos, ese proceso, y vivimos desde lejos en una consulta o en una interconsulta, nos perdemos comer langostinos en Navidad, ¿verdad? Compartir momentos importantes que son difíciles con vosotros y que ayuden a construir también el día a día, ¿no? Esa vida y no esa espera angustiosa a ver qué va a pasar. Y sobre todo luego con los supervivientes, largos supervivientes, o como al final la vida os vaya nombrando, bueno, el que podamos acompañaros de la mejor forma posible
en el lugar en el que, teniendo en cuenta que no queremos apagar un fuego, decíamos muchas veces, ¿no? Desde el principio. Ahora te doy la palabra. No queremos ir a apagar ese fuego por esa ansiedad o esa sintomatología psicológica que aparece, sino que queremos prevenir, por lo que decís anteriormente, ¿no? Y sobre todo en el contexto de los papás, es muy raro que un papá te vaya a pedir ayuda. Si te pide ayuda, decimos algo gordo pasa, algo importante pasa. Muchas gracias. Un segundo, le doy la palabra a Carmen. Buenos días a todos. Gracias por las presentaciones, porque me ha gustado mucho. Sí que evidentemente queda muy patente la necesidad y lo que transmitís para el paciente y los familiares de esa atención psicológica, pero nos encontramos como muchas veces como, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Sí que me gustaría un poco desde vuestra perspectiva como asociaciones de pacientes, ¿cómo veis los siguientes pasos? ¿Qué desafíos nos quedan y cómo podemos llegar a conseguir que toda esta necesidad, que vemos todos muy clara, llegue a ser una realidad? ¿Cómo podemos acompañaros desde los profesionales en este proceso hasta llegar a conseguir que sea realmente una necesidad cubierta por el Sistema Nacional de Salud? Yo, que llevo ya estos 23 años en el mundo asociativo, mis mayores éxitos profesionales en el mundo asociativo siempre han sido cuando he ido acompañado de sociedades científicas. O sea, ¿cómo podemos ayudar? Yo creo que cualquier reclamación como esta que estáis haciendo sería bueno ir de la mano online y físicamente a la administración a reclamar y solicitar esa especialidad, ¿no? Porque creo que es la forma de conseguir. Y luego hay otro aspecto. Ayer precisamente estaba en una jornada que hablaba de la compra sanitaria basada en valor, que parece que solo se valora el dinero en el mundo sanitario. Quizás también habría que de alguna forma hacer ver el impacto que tiene desde un punto de vista económico. Lo que decía yo o sea, al final la psicología es fundamental. El valor que tienen las asociaciones de pacientes muchas veces está precisamente en el tema psicológico, el ir a una sala y encontrarte con iguales, que sabes que están teniendo los mismos problemas que tú, los mismos miedos, las mismas angustias, las mismas incertidumbres. El verte acompañado, pues eso te aporta un consuelo y te da un mayor nivel de estabilidad emocional, ¿no? Y ese es uno de los grandes valores que tienen las asociaciones. Entonces, el que la administración no se centre solamente en el que quiero esta especialidad, es que si conseguimos esta especialidad, esto indirectamente va a suponer unos ahorros de este tipo. Si al final el paciente no va a acudir 10 veces al año a urgencias porque tiene un shock de ansiedad tremendo, o no va a presentar no sé cuántas bajas laborales o complicaciones en la propia patología. O sea, si de alguna forma se puede esto visibilizar, porque desgraciadamente la administración parece que solo valora el tema económico, pues yo creo que con el acompañamiento de las propias organizaciones y haciendo una valoración económica de lo que aporta la especialidad, pues bueno, se podrían ir avanzando, ¿no? Y dando más pasos. Yo, Carmen, te diría que te voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Cómo os podemos ayudar nosotros a vosotros? La demanda tiene que partir de vuestra parte. O sea, con nuestro apoyo, nosotros detectamos que necesitamos, pero los que tenéis que demandar ese reconocimiento profesional sois vosotros, porque nosotros no somos nadie para pedir que se os reconozca nada, porque nosotros somos pacientes, ¿no? Lo que sí es que podemos ir juntos, eso sí, porque nosotros tenemos muy detectadas las necesidades y realmente sabemos lo que necesitamos. Entonces, lo que sí es podemos ayudaros en esa demanda, que yo creo que es el mejor camino para llegar a esas administraciones a las que les importa muy poco vuestras demandas, casi nada las necesidades de los pacientes, porque lo que les importa, lo ha dicho Andoni, son los números, pero fundamentalmente los votos, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que jugar por ahí, ¿no? Jugar al juego que nos han impuesto e intentarlo con los números, por supuesto, y con esos votos y juntos. Lo de juntos es fundamental. Francisco y luego Matilde. Sí, yo creo que la parte fácil ya está conseguida. Cuando digo la parte fácil es que todo el mundo reconoce que el papel, la importancia de la intervención psico-oncológica tiene que ser, y además en la línea en que estamos hablando aquí. De hecho, todo lo que el modelo de cuidados paliativos, que lo podéis ver aquí en este documento que tiene la Federación, lo podéis descargar de la página web,
trabajó la Federación con el Ministerio de Sanidad y recoge todos los planteamientos que aquí estamos diciendo. ¿Cuál es el problema bajo mi punto de vista? Que tenemos que hacer un seguimiento para que esas cosas en la realidad se vayan haciendo. Tenemos que ser muy serios también con nuestros propios compañeros, porque hay psicólogos que hablan de, psicólogos dentro del Sistema Nacional de Salud, que hablan de atención integral al paciente cuando a lo mejor lo están viendo una vez cada mes y medio o cada 2 meses. Muchas veces el problema no es un problema de tipo económico ni es un problema de tipo de administración. Muchas veces son los propios profesionales. Nosotros como los psicólogos de nuestras asociaciones tienen a veces problemas para intervenir en la planta del hospital, no porque la consejería no quiera o porque la gerencia del hospital no quiere, sino porque a lo mejor quien no quiere es el jefe de servicio o la supervisora de enfermería y cierra la puerta. Con eso, ¿qué quiero decir? Yo creo que está muy bien que hablemos del modelo, pero tenemos que hacer un seguimiento continuo. Nosotros estamos estudiando el tema de cuidados paliativos, estamos trabajándolo desde la Federación y nos damos cuenta que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen establecido el modelo de cuidados paliativos pediátricos a domicilio con todas las condiciones que aparece desde el Ministerio de Sanidad. Pero en la práctica, en algunos casos se da no de manera universal, en otros casos no se da las 24 horas ni los 365 días, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo creo nosotros como pacientes, pero vosotros también como profesionales tenéis que poneros serios con esa especie de deficiencias o de perturbaciones que pueden haber en muchas cosas donde decimos qué es lo que se va a hacer, pero que luego nadie hace el seguimiento real de cómo se hace. Gracias. Matilde. Sí, yo muy breve, era incidir en esta idea de ir juntos, ¿no? Antes, cuando escuchábamos la presentación de Begoña, nos explicaba, ¿no?, cómo se creó primero una asociación de linfoma, luego se fueron uniendo otras asociaciones y cómo un punto de inflexión fue la incorporación del apoyo de las sociedades científicas. Es muy importante ir juntos. Nosotros somos un grupo de apoyo entre iguales para familias y profesionales que ha surgido desde dentro de la sociedad científica. Somos una rara avis, eso también tiene sus limitaciones porque somos una entidad sui generis, pero tenemos muy claro que queremos seguir siendo eso, parte de la sociedad científica, porque es la manera, ir juntos, lo que nos permite tener una mayor incidencia. Así que simplemente eso, reforzar esta idea. Gracias, Matilde. Pasamos a otra pregunta. Elia. A todos, la verdad es que a gusto como siempre escucharos. Yo quería hacer referencia a algo que me ha parecido, Begoña, que ha dicho al principio, es que hace 20 años cuando te diagnosticaron la enfermedad, inicialmente tú no consideraste que fuera necesaria atención psicológica. Es verdad que creo que en estos 20 años han cambiado muchísimo las cosas, los pacientes han normalizado la atención psicológica como una parte más del procedimiento, del proceso terapéutico, ¿no? Pero sigo creyendo que igual que nos pasa en cuidados paliativos, hay cierto grado de estigma aún, porque probablemente la sociedad trata de empoderar al paciente como un luchador, ¿no? como alguien que tiene que ser capaz, y que eso no nos permite ningún tipo de atisbo a la vulnerabilidad, a la fragilidad. Vosotros ahí tenéis un papel fundamental en potenciar la normalización de la asistencia psicológica, ¿no?, como una parte más dentro de las ayudas que podemos ofrecer a los pacientes. Y también me gustaría saber cómo podemos hacer nosotros. Yo lo lucho todos los días en la consulta, lo lucho como una cosa más que tenemos que hacer. Igual que poner un tratamiento, tenemos que hacer un abordaje de los problemas emocionales, pero creo que ahí esa simbiosis también podría ser bastante enriquecedora, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, partimos de una base que lo que se le dice al paciente es que luche, y tú eres un luchador y eres un ganador, y estamos siempre con las connotaciones bélicas que en muchas y no todas las organizaciones de pacientes oncológicos queremos evitar a toda costa, ¿no? O sea, yo soy una firme defensora de que el paciente, si quiere llorar, tiene derecho, y si tiene que sufrir, es que, y pongo muchas veces el ejemplo, es que si ahora voy
conduciendo, me dan un golpe en el coche y llego al trabajo enfadada porque me han dado un golpe en el coche, todo el mundo entiende que ese día está enfadada. Pero si me diagnostican un cáncer, me dicen que luche, que esté contenta, que con eso me voy a curar y que tengo que ser una supermujer para poder con todo, ¿no? Pues no, me tengo que permitir mis ratos de llorar y no se haga patológico, por supuesto, que para eso están los profesionales, pero es que esa emoción hay que vivirla y hay que sentirla, ¿no? Entonces, y evitar esas connotaciones bélicas, esto es una cuestión cultural que lleva años, porque es una evolución de mucho tiempo y que la tenemos que hacer entre todos, entre toda la sociedad, incluso desde los niños, porque es donde empezamos a cambiar las cosas, ¿no? Con los más pequeños. Y bueno, y es que de verdad sí hay que mentalizar también a los profesionales sanitarios que esa parte es importante. O sea, reconociendo todas las carencias que pueda haber en el sistema, pero sí dar ese valor importante a la necesidad, porque estamos súper especializados en los tumores a unos niveles maravillosos y gracias a eso muchos podemos estar hablando hoy aquí, pero no somos un tumor. Y yo todavía escucho a médicos, tengo una mama en la 315 o tengo un páncreas en la 280, ¿no? Vale, esto se sigue diciendo. No hay una persona con un cáncer, no, hay una mama, hay un páncreas, vaya, que esa persona, además del cáncer, digamos que tiene una vida, que es lo más importante, entre otras cosas, ¿no? Y somos personas 24 horas al día y la atención a la enfermedad física está clarísima que es necesaria, pero toda la demás también. Toda la necesidad emocional, la necesidad, y que entre todos tenemos que cambiar ese lenguaje, y digo que tenemos que partir de las propias asociaciones, nosotros que somos todas las que somos. Simplemente si os paráis a leer el nombre de las asociaciones, ya os dais cuenta de que el error parte desde los propios pacientes, nuestra propia concepción. ¿Y cuántos pacientes dicen no? Porque a mí me cura luchar, estar optimista, ser fuerte, que también es respetable, porque cuando eres paciente cada uno afronta lo que le está pasando como puede realmente o como lo interpreta. Pero yo creo que ese añadido de fortaleza que nos quieren poner, y cuando yo digo que es que no hay que ser fuerte, muchas veces incluso con periodistas dice, hombre, es que quiero que des un mensaje de optimismo. Y digo, bueno, más optimismo que el que estoy aquí después de 22 años, yo creo que vaya. Pero es que no puedes forzar a nadie a ser optimista, ¿no? Y es un ejemplo, y el ejemplo, ella no empezó con ataques de ansiedad, no levantó la mano, no dijo necesito atención psicológica, ella tenía sí o sí un psicólogo que le ponías cara, que era la doctora Pilar Arranz, sí, que le eché el día que se acercó a verme. Eso ¿Qué puedo hacer por ti? Eso y le dije marcharte de la habitación. Eso es. O sea, ese fue mi recibimiento. Y luego, ¿quién diría que yo iba a ser quien iba a defender de la forma que he defendido siempre el que haya atención psicológica, ¿no? Bueno, pues así fue. Y dedicar tu vida a cuidar a la gente. Entonces, ¿vale? Esa es un poco la historia. Venimos desde ahí, desde Ramón Vallés, del profesor Cruzado, venimos desde el no nos van a pedir atención, pero sabemos que la necesitan, y cuando luego pasan el proceso nos dicen, me hubiera gustado no ser yo chiquitito y que alguien me hubiera... Pues es eso, ir desde la prevención, desde nuestros conocimientos, para no generar una patología donde no la hay o no psicologizar en exceso cuando no hace falta, sino que acompañar en la medida en la que cada uno afronta su vida, ¿no? Ante una adversidad. A lo mejor ese enfado que todavía me acompaña se me hubiera quitado, no lo sé. Sí, a lo mejor es hasta bueno, ¿no? Pero bueno, ahí sigue conmigo. Creo que es eso, acercar el recurso y cada uno va viendo cuándo es su momento y si lo es, claro que sí. Yo quería insistir un poco en la parte de qué podemos hacer o dejar de hacer. Yo en todos estos años he estado ya además es un recorrido que ya he realizado con cierta frecuencia con determinadas sociedades médicas, científicas, incluso también colegios de enfermería, ante determinadas situaciones que reclama la profesión, ¿no? y que además casualmente, no podía ser de otra forma, coincide también con la reclamación de los pacientes, pero al final el ir con la sociedad científica, con las organizaciones de pacientes, en primer lugar habría que ir al Ministerio de Sanidad, hacer un planteamiento. En segundo lugar, deberían de ir al Congreso de los Diputados y estar con todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad, haciéndoles el planteamiento. Y además digo esto porque yo en toda la experiencia, y he estado ya con unas cuantas, este es el recorrido habitual. En el 99,9% de los casos, el apoyo, que es una de las grandes frustraciones,
que da igual que estés con la derecha que con la izquierda, o con la extrema derecha o con la extrema izquierda, es que todos te dan la razón. Y a veces, en vez de salir contento, sales frustrado, porque dices, no lo entiendo, si todos estáis de acuerdo, ¿por qué no avanzamos, no? Y una vez que tienes ese reconocimiento de todos los grupos políticos, ya es empezar a empujar al propio ministerio para que lo traslade a esa comisión interterritorial, o para que elaboren una ley orgánica para que incluya la especialidad o la cuestión que se lleve. Y una vez que eso se consigue, claro, es que esto no acaba, esto es agotable, o sea, es tremendo. Luego tienes que ir a las consejerías, ¿no? Esta es parte muchas veces del trabajo de las organizaciones, esta continua persecución, ¿no? Pero este es el recorrido. No paráis, sí, es verdad. De vuestra mano, ¿no? Yo, de todas formas, insisto en el papel que tienen los psicólogos en cambiar el modelo de atención psicológica. Por mucho que queramos, y la experiencia que tiene Federación, el Ministerio de Sanidad utiliza la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer para comprobar si las cosas que dicen los papeles se están dando en la realidad o no. Porque, por ejemplo, con cuidados paliativos a domicilio, hay un estudio que hace el Ministerio de Sanidad donde se recogen que prácticamente todas las comunidades lo tienen regulado y todo perfectamente. No. Las asociaciones, como están en los hospitales y están en la región y están haciendo la atención, le dicen al Ministerio, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué es lo que yo creo que es lo importante de esto? Porque en el papel te lo va a reconocer todo el mundo. La única manera de cambiar las cosas es que los propios profesionales cambien la visión. Y en eso sí que tienen mucho que hacer los colegios de psicología y mucho que hacer vosotros en vuestro trabajo. No se puede hablar de atención psicológica integral cuando ningún aspecto psicosocial del paciente ni de la familia se tienen en cuenta en las sesiones clínicas, salvo contadas excepciones. En Murcia sí que lo tienen en cuenta porque la psicóloga y el trabajador social participan de la sesión clínica. Con lo importante que es saber para un médico si está la familia en condiciones o no de poder atender en su casa al niño en cuidados paliativos a domicilio. Eso es fundamental. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces nadie puede intentar decir soy psicólogo o llevo la atención psicológica en cuidados paliativos si no pelea en su trabajo porque esas cosas se den de esa manera. Y cuando hablamos de visión integral y de intervención multidisciplinar, estamos hablando de atenderlo como un todo, la situación familiar y del paciente a la hora de hacer todo, incluido la propuesta de tratamiento. Porque cuando alguien hace una propuesta de tratamiento que significa, por ejemplo, el desplazamiento a Madrid de una familia durante no sé qué tiempo para hacer prontoterapia, tiene que valorar si esa familia está en condiciones o no de poder asumir eso. Y eso no se va a hacer si antes de tomar esa decisión o hacerle la propuesta a la familia, el equipo médico no cuenta con el asesoramiento del psicólogo y del trabajador social en toda esa serie de fases. ¿Eso lo va a conseguir una ley? No. ¿Lo va a conseguir un reglamento? No. Lo va a conseguir, sobre todo, la insistencia que tengan las familias, que en este caso son las asociaciones de pacientes, que son los que pueden trabajar por ellas, y sobre todo el papel que jueguen los psicólogos en el día a día para que esas cosas cambien. Muchas gracias. Pues yo creo que con esto cerramos, porque es esa la esencia de por qué estamos en esta casa, de por qué varios psicólogos que habíamos trabajado en esta línea nos reunimos para todos poner los puntos en común, cada uno desde nuestro escenario, y para poder devolver al colegio de psicología, a todos los colegios de psicología a través del Consejo, el cómo podemos seguir haciendo las cosas y construir de la mano de los pacientes, de las familias y de las sociedades que luego pasaremos a escuchar, de las sociedades médicas. Así que muchas gracias. Gracias.